Buenos días, chicos. Estamos aquí con la Marti de nuevo. Hola, Una, hola. yon- una Yontía número 7. Estamos todos cansados con sueños. Hoy les vamos a traer un nuevo integrante, la nueva hija de la Marti, la IPA, para que sepan. Eh, Dale, Marti. Y hoy veremos tipo de cambio, principalmente. Vamos a ver también el crecimiento económico, las críticas al crecimiento económico, comentes y preguntas de análisis. El Booker y la Cala los capturé en su momento más glorioso. Entonces, el tipo de cambio, tras ver los movimientos de mercancías y capitales entre países anteriormente, ahora debemos ver los precios que se aplican en estas transacciones. Y el más importante es el tipo de cambio, que es la relación entre el valor de diversas monedas. Es decir, cuántas divisas de un país se necesitan para obtener una unidad de otra. Básicamente, como comprar, por ejemplo, cuántos pesos chilenos son, cuántos dólares son en pesos chilenos y viceversa. Entonces, el tipo de cambio está afectado por diversos factores, por la política monetaria, la oferta y la demanda, balanza comercial, entre otras cosas. Y lo que hay que centrarse principalmente es en dos tipos de cambios, el fijo y el flexible. El cambio fijo va a ser un tipo de cambio que es dependiente de otra moneda o unidad de valor, como el oro, por ejemplo. Y a ver, ¿qué cosa podría ser un ejemplo? Arabia Saudita con el dólar. La, la moneda de Saudi, el riyal, está vinculada al dólar estadounidense. Entonces esto significa que el valor como que no fluctúa más allá de lo que el dólar lo hace. Igual como China, por ejemplo, que aunque ahora es como un poco más flexible, que ya vamos a decir que es flexible, generalmente antes estaba más atado al dólar que hoy en día. Y bueno, y flexible es un tipo de cambio que es dependiente del mercado. Y por ejemplo, ¿a qué se refiere con esto? Aquí, por ejemplo, se regula por la oferta y la demanda, como el dólar, efectivamente, ya que fluctúa libremente en el mercado de divisas y su valor obviamente es determinado por lo que acabo de decir. Igual que el Reino Unido, la libra esterlina también tiene como un tipo de cambio flexible que se va autorregulando por el mercado. Dele, hija. Entonces, aparte de esos, tenemos el tipo de cambio que es nominal y real. ¿Pero a qué se refiere esto? El cambio nominal es el tipo de cambio que hace referencia a los precios de una moneda en términos de otra. O sea, vendedor, hay dos tipos que son el de vendedor y de comprador. ¿No? Cuando el agente que vende o compra monedas como internacionales, por así decirse. Y esto se refiere a la típica conversión que hacemos nosotros de, por ejemplo, los pesos chilenos, que hacen nuestra divisa base, en la divisa de cotización, en dólares. O sea, ¿cuántos dólares son 900 pesos chilenos o una luca de acá de Chile? Mientras que el tipo real es como es el poder de compra que tenemos con una divisa tras su conversión. Es decir, ¿qué me alcanza con 1000 pesos chilenos en Estados Unidos? Entonces, al final, lo que cuenta eso es realmente eso. ¿Qué te alcanza con la luca? Entonces, lo que se hace es la tasa de cambio nominal por el precio extranjero partido en el precio nacional de la moneda. Ahora, tenemos que también entender cómo se comporta la moneda. Entonces, tenemos cuatro comportamientos que vamos a ver, que cuando se porta bien, se aprecia. ¿Eso qué significa? Que hay un exceso de demanda en la moneda nacional. ¿Y qué significa que la moneda se aprecie? Que para los chilenos, en este caso nosotros, las cosas son más baratas dentro del país, pero para los extranjeros las cosas de nosotros son más caras. No, cuando se porta mal, ahí se puede decir que se deprecia. ¿Qué significa? Que se disminuye el valor de la moneda local frente a otras divisas. O sea que para los chilenos se nos encarecen los productos de afuera y para los extranjeros se abaratan los productos chilenos. Entonces, ejemplo, ¿qué significa eso? Que
Cuando algo se deprecia acá, los precios bajan. Entonces, por ejemplo, si la moneda se deprecia, las acciones también se deprecian, por lo que a los extranjeros se les puede hacer como más atractivo quizás venir a comprar cosas acá en Chile, para como invertir en el caso de que la economía empiece a repuntar nuevamente. Ahora, yo creo que han escuchado el tema de que la moneda se devalúa, que es un comportamiento muy similar a cuando se deprecia. Pero, por ejemplo, en este caso yo digo que la retan, porque lo que pasa es que se deprecia, pero por órdenes de las autoridades del país. Onda, como que la deprecian manualmente, por así decirse. ¿Y para qué hacen eso? Para justamente ser más competitivos con las exportaciones y reducir el déficit comercial. Puede ser una buena forma de impulsar la economía, como estrangulándola un poco, por así decirse. Y por último, cuando la adoptan, que esto ya es un caso bastante más raro, hay pocos países que hacen esto, que básicamente un país adopta los dólares y su economía como divisa oficial del país. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en Chile, el Banco Central produce los pesos chilenos, ¿cierto? Pero eh, ahora, por ejemplo, hay países, creo que era eh, Paraguay, Marte, ¿Que está dolarizado? sí, Ecuador. Ecuador, perdón, era Ecuador, que no es como que tengan, por decirse, pesos ecuatorianos, sino que ellos ocupan el dólar y su economía funciona igual como la economía de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa ahí? Hay ciertas cosas que tienen consecuencias ahí porque, por ejemplo, en casos de crisis económica, lo que se hace acá en Chile, por ejemplo, es imprimir más pesos chilenos para hacer como circular la economía, incentivar como la inversión y cosas así. Pero, por ejemplo, cuando estáis dolarizado, tú no puedes hacer eso porque tú estás con la economía de otro país. Entonces, tú no puedes imprimir dólares. Entonces, ¿por qué alguien haría algo así de descabellado? Porque que lo que pasa es que en países como esos, la economía está bastante mala y ya no hay como confianza en la moneda local. Por lo que también, obviamente, si tienes dólares, va a decir como, ah, miren, este país está trabajando con dólares, lo cual es una moneda bien poderosa porque significa que estáis como trabajando con Estados Unidos. Lo que fomentaría la inversión extranjera. Eso. Bueno, ahora pasamos a la parte del crecimiento económico. En primer lugar, tenemos que saber qué es el crecimiento económico y su definición es que es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por una economía en un determinado periodo. Esto se traduce en que básicamente es la variación del PIB. Eso es el crecimiento económico. Entonces van a haber aspectos que que se tienen que tener en cuenta a la hora de estudiar el crecimiento económico, que son, por ejemplo, la acumulación de capital, el desarrollo tecnológico y otros. Em, La acumulación de capital alude a la acumulación de bienes de capital, tanto financiero como humano. Marx decía que la desigualdad en el mundo tenía que ver con la acumulación del capital. Y en ese sentido hay dos posturas principales actualmente, que son como los capitalistas, donde ellos dicen que la acumulación de capital es lo mejor del mundo, y los anticapitalistas em, que dicen que el crecimiento económico se genera a costa de las malas condiciones laborales y de vida de los trabajadores. Después, con respecto al desarrollo tecnológico, nos enfrentamos como a la pregunta de que si en realidad más tecnología significa menos empleos, que eran posturas que defendían algunos economistas antiguamente. eh, y en realidad se dice que no, pues que el progreso tecnológico va a ser clave para estimular tanto la productividad como la economía. em,
porque, perdón, eh, el crecimiento económico va a estimular o sea, la tecnología va a estimular el crecimiento económico porque se generan como otros puestos de empleo y se generan otras formas de producir finalmente. Y en otros factores vamos a tener la inversión en capital, el desarrollo financiero, que es como más y mejor inversión en la bolsa, y la educación. Como que siempre la educación va a ser un determinante súper importante en cuanto al crecimiento económico. Ahora, ¿cómo medimos el crecimiento económico? Hay varias maneras, pero una es el PIB per cápita, que es, como habíamos visto cuando vimos PIB, el PIB partido en la población del país. Sin embargo, acá pasa que, por ejemplo, países pequeños en población, el PIB per cápita puede ser más alto. Por ejemplo, en China, pese a tener tremendo PIB, como la población es tan grande, el PIB per cápita es pequeño y entonces ahí eso puede como desviar un poco la atención. Em, las críticas es que, por ejemplo, está la desigualdad económica y la pobreza, porque básicamente esto es un promedio. Entonces no se sabe así como quién, quién gana al final o quién produce. Después tenemos que no considera el tiempo libre y este no se valora. em, que un alto PIB per cápita no implica necesariamente una mayor calidad de vida, y esto por los mismos motivos que veíamos cuando vimos el PIB, que es porque básicamente el PIB en sí mismo no mide calidad de vida, y que tampoco considera la seguridad, entre otros aspectos importantes para las poblaciones. Ahora, también hay otro indicador para medir el desarrollo, que es el Índice de Desarrollo Humano o IDH. Este es un indicador que considera la esperanza, o sea, que mide el nivel de desarrollo considerando la esperanza de vida, la educación, el ingreso per cápita, y el IDH va entre 0 y 1. Este sí incluye aspectos como humanos y del desarrollo humano en el crecimiento económico, pero ¿va a ser el mejor? No, o depende, porque finalmente también hay algunas críticas, como por ejemplo que omite temas de seguridad alimentaria, participación ciudadana, igualdad de género, entre otras. Y además que la ponderación entre las tres dimensiones, o sea, la esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita, es lo mismo, o sea que tienen el mismo peso para poder calcularse. Después viene la parte de las críticas al crecimiento económico, donde aparecen algunas teorías económicas ligadas a otros aspectos de la sociedad. Por ejemplo, la teoría ecológica y del umbral. Esta nos dice básicamente que hay un conflicto entre el capital y el medio ambiente, y estudia la viabilidad económica en términos de la sostenibilidad del país que se está estudiando. Esto quiere decir que una economía puede crecer hasta el límite en que den como los recursos naturales. Después tenemos la teoría económica marxista y el conflicto capital-trabajo, que lo mencioné un poquitito antes, donde esta estudia la relación entre el asalariado y el capital, em, donde la plusvalía que se genera en la economía está dada por básicamente el sueldo que se le paga al trabajador y las explotaciones que éste pueda sufrir, y esto se hace insostenible en el tiempo. Después tenemos la economía feminista y el conflicto capital de vida, que es una teoría que pretende incluir dentro del estudio de la economía el rol de la mujer. Por ejemplo, en la economía del cuidado,
y otros roles que podrían darse así como en las mujeres históricamente, y eso va a influir en la economía. Y de hecho lo vemos en la actualidad porque hoy en día como que está en boca de todo un poco esto de valorar el rol de la mujer cuando se queda en la casa y que eso debería ser un trabajo y qué sucede, por ejemplo, con las jubilaciones de las mujeres en estos casos y eso. Y finalmente tenemos la teoría ecológica de Manfred Max Neef, que es esta matriz, donde Max Neef lo que dice es que las necesidades de los humanos, de las personas tienen diferentes como aspectos. Tenemos necesidades que son de ser, de tener, de hacer y de estar, y van a haber otras necesidades como por ejemplo de subsistencia, de protección, de afecto, de participación, y todas estas influyen de alguna manera en la economía. Entonces, ahí él presenta esta matriz donde, por ejemplo, tenemos ya la necesidad de tener protección y ahí incluye, por ejemplo, los seguros, el ahorro, la seguridad social, sistemas de salud, derechos, etcétera. Por ejemplo, eh, la necesidad de hacer ocio sería, por ejemplo, divagar, abstraerse, soñar, añorar, fantasear, relajarse, divertirse, jugar, y todas estas cosas que están dentro de esta matriz van a tener un impacto en la economía y por ende en el crecimiento económico. Y eso es básicamente la materia. Esperamos que haya quedado claro y ahora vamos con los comentes. El primer comente nos dice: la ley de convertibilidad de Argentina en 1991 fue una medida económica diseñada para estabilizar la economía del país, que estaba atravesando una grave crisis de hiperinflación. Señalaba que cada peso argentino debía estar respaldado por dólares estadounidenses, es decir, en una relación de 1 a 1. Sin embargo, a medida que pasaron los años, surgieron dificultades. Ya. Y tomando en cuenta esta experiencia, señale si es que actualmente sería una solución dolarizar la economía argentina. ¿Es la brecha entre el dólar oficial y el informal un problema para llevar a cabo el proceso anteriormente señalado? Bueno, siempre la decisión de dolarizar un país, el que sea, ya sea Argentina o cualquier otro, va a ser un tema complejo, y su viabilidad y los beneficios que esto tenga va a depender como de muchos factores. Pero la brecha que existe entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio que se conoce como el dólar blue en Argentina es un aspecto muy importante para evaluar esta medida. La diferencia entre estos dos cambios indica problemas económicos y desequilibrios finalmente en la economía argentina, y reflejan la falta de confianza en la moneda nacional, tanto para los argentinos como para los extranjeros. Además, también nos muestra sobre la existencia de restricciones y controles cambiarios, porque finalmente el dólar blue, además de ser informal, también es ilegal. Entonces, esto generaría como distorsiones en los mercados y puede dificultar el funcionamiento eficiente de una eventual dolarización. Ahora, en el caso de una dolarización, es importante considerar cómo se abordaría esta brecha cambiaria, y si esto no se logra reducir, podría llevar al aumento de un mercado negro de divisas. Ahora, por ejemplo, ups, si pensamos en Argentina antes de Milei cuando salió dijo que él iba a dolarizar la economía y que iba a dinamitar el Banco Central. Yo creo que se acuerdan de que el profe en algún momento se los tiene que haber dicho. Ahora, Milei no puede llegar y dolarizar, aunque él sí, yo no sé, pero si él sigue teniendo esa idea, no puede llegar y hacerlo. Entonces sus primeras medidas fueron intentar achicar como la diferencia entre el dólar blue y el dólar oficial. Y eso es un indicativo de que al final, sea lo que sea que esté pensando Milei, la diferencia entre el dólar blue y el oficial
algo que tiene que aminorarse para poder tomar cualquier determinación como económica, porque al final hay un mercado negro del dólar blue que se cambia así como en lugares no oficiales, en lugares medios escondidos y todo, pero que finalmente ese es el que se utiliza. Eso. Sí, tal cual. Ya, el comente 2. Desde hace tiempo se ha venido analizando la desigualdad económica como fenómeno estructural de las sociedades. Por eso, las críticas apuntan a la forma en que se lleva a cabo el crecimiento económico y sus efectos negativos. Siguiendo el mismo camino, Marx expuso en su tiempo las relaciones económicas que forman la base material de la lucha de clases que se presenta en el siglo XVIII. Así, explique lo que señala este autor sobre la fuerza de trabajo y su relación con los obreros capitalistas. Bueno, más anteriormente habíamos mencionado que Marx expone relaciones económicas que forman la base material de la lucha de clases. En esto me refiero a que hay que analizar más de cerca las relaciones que existen con la burguesía y la dominación de clase, como por ejemplo la esclavitud de los obreros, con el tema de la relación asalariado-capital principalmente. Entonces, ¿qué decía esto? Que según las distintas ramas a las que pertenecían estos obreros, depende de la cantidad de dinero que los burgueses les pagan por la ejecución de la tarea determinada. Entonces, Marx decía que el salario es la cantidad de dinero que el capitalista le paga a un determinado tiempo por trabajador. Entonces, finalmente lo que venden los obreros es la fuerza de trabajo. Y igual como un producto, se consume por el tiempo estipulado. Entonces, finalmente se vuelve una mercancía. Y todo esto hace ruido por el tema de que nace el concepto de la plusvalía, que corresponde a la ganancia que tiene el capitalista por apropiarse del trabajo no remunerado de los trabajadores. Entonces, según él, esto daba origen a la explotación y a la desigualdad por el tema de querer acumular capital. Eso. Bueno, comente 3. Dada la lenta velocidad a la que el número de mujeres en la política va creciendo, hay un aumento de métodos más eficientes para llegar a un equilibrio de género. Una reforma en Chile aprobada por el Congreso en 2015 incluyó una ley de cuotas que establece que de, de la totalidad de candidaturas a diputado o senador, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el 60% del total respectivo. ¿Cuál es el efecto de esta norma en la relación capital-vida que plantea la teoría económica feminista y cómo se relaciona con el trabajo de cuidado no remunerado? Bueno, la ley de cuotas tiene efectos importantes en la relación entre capital y vida porque básicamente eso es lo que plantea la teoría económica feminista. Esto se puede relacionar con el trabajo de cuidado no remunerado o economía del cuidado. En primer lugar, porque esta norma busca adoptar la desigualdad de género en la representación política, siendo este un aspecto central en la teoría económica feminista. Esto impone un límite máximo a la participación tanto de hombres y de mujeres en las candidaturas, por lo tanto, se busca aumentar la importancia en la toma de decisiones en el poder político. Por otra parte, la presencia de más mujeres en la gobernanza también puede influir en la adopción de políticas públicas más sensibles a las necesidades del cuidado y a la promoción de la igualdad de género, que también son aspectos importantes y relevantes en la teoría económica feminista. También se pueden impulsar cambios en la legislación y las normas que promuevan la redistribución del trabajo de cuidado, como por ejemplo la crianza de hijos y de personas mayores o las tareas domésticas, entre otras, como por ejemplo, no sé si vieron que hace poco se empezó a hablar sobre
tener una ley de postnatal de 1 año. Sería bueno saber, por ejemplo, si esta ley incluye tanto a padres y a madres, como para ver qué tan ligada a a la teoría económica feminista está. Y por otra parte, también la ley de cuotas hace que al aumentar la presencia de las mujeres en política, se desafían como los estereotipos de género, así como en su momento también fue esta cuestión que hizo, creo que la Chile, cuando tenían cuotas para el ingreso de mujeres a ingeniería, como que al final, cuando hay cargos que están históricamente ocupados por hombres, estos generan así como estereotipos, y al poner ley de cuotas, estos se desafían y como que obligan de alguna manera a las mujeres a participar de cargos que están históricamente destinados a los hombres. Y también al revés, también podría ser como que hombres se incluyan en trabajos que normalmente hacían mujeres. Y cualquiera de las dos van a estar así como de acuerdo a la teoría económica feminista. Ya. El cohete 4. Imagine que el presidente de Chile hace contacto con vía extraterrestre y los convence de transferirnos en forma gratuita tecnología de punta para la extracción de minerales. De acuerdo a Solow, ¿cuál sería el efecto que tendrá este traspaso de nuestra tecnología en el crecimiento de nuestro país? Ya mira, lo que están viendo ahí, ese es el gráfico de Solow. No sé si el profe lo mostró, pero lo que quiere decir ese gráfico principalmente es que el límite es la tecnología. El modelo de crecimiento de Solow es un marco teórico que se ocupa para explicar cómo los factores de producción interactúan para determinar el crecimiento económico a largo plazo. Según entonces, el crecimiento se debe principalmente a la población, la depreciación del capital o el aumento del capital per cápita. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el motor de crecimiento es la tecnología, por lo que habrá crecimiento mientras la economía se ajusta a un nuevo estado estacionario. Una vez alcanzado este estado, la tasa de crecimiento va a ser cero. De nuevo, por eso, si ven las curvas, eh, van aumentando en función de de que va aumentando la tecnología, pero como que se va estancando finalmente mientras más va avanzando. Entonces solo existirá crecimiento sostenido en el largo plazo cuando incorporamos el progreso tecnológico en el modelo. En este sentido, el regalo tecnológico de estos extraterrestres permitiría alcanzar un mayor nivel de capital a la economía y en la búsqueda hacia ese estado genera como crecimiento económico. Así que las políticas que fomentan la inversión en capital humano e innovación tecnológica van a ser las más efectivas para estimular el crecimiento económico sostenible. Eso. Ya. Comente 5. El economista ecologista Kenneth Boulding afirmó una vez que cualquiera que crea que el crecimiento exponencial puede durar para siempre en un mundo finito es una persona loca o un economista. Basándose en la teoría ecológica discutida en clases, explica por qué sostener crecimiento económico indefinido sería físicamente imposible. Este comentario es bien directo según yo, porque básicamente es explicar la teoría ecológica. Recordemos que dijimos que la teoría ecológica eh, abordaba el conflicto capital-medio ambiente o algo así, y esto nos decía también que la economía podía crecer tanto como lo permitan los recursos naturales disponibles como en la Tierra. Entonces, sostener un crecimiento económico indefinido no es posible porque los recursos naturales son finitos. Entonces, la economía solamente va a poder crecer hasta el límite de los recursos naturales, básicamente. Ya. Entonces, como último comente, una depreciación real de la moneda doméstica significa que a nivel internacional nuestros bienes serán más competitivos y exportaremos más.
dado que su precio relativo es ahora menor. ¿Eso es verdadero o falso? Y la respuesta es que es verdadero, ya que una depreciación real de la moneda doméstica va a significar que el tipo de cambio real es ahora más alto, o si no, que el precio relativo de nuestros bienes con relación a los bienes externos es menor. Esto significará que va a ser más atractivo los bienes de producción doméstica a nivel internacional para los extranjeros y por lo tanto aumentan nuestras exportaciones de bienes y servicios. Onda, podrían si quieren eh, verlo como que, por ejemplo, eh, los productos chilenos finalmente serían como más baratos, puesto que perdón, siempre y cuando que la depreciación esté dentro de como márgenes aceptables. Pero si esta depreciación es como muy alta, eh, por ejemplo, la alta deuda externa podría tener un efecto contrario, disminuyendo la confianza internacional, como le pasó a Argentina. Eso. Ya. Y finalmente tenemos la pregunta de análisis. En enero del año 2000, en Ecuador, el entonces presidente Jamil Mahuad anunció el abandono de la moneda nacional, el sucre, para adoptar el dólar estadounidense como única moneda de curso legal. Esta medida se tomó para estabilizar la economía en medio de una corrida bancaria y una crisis económica nunca antes vista. Con la materia vista en clases, señale cuáles son los efectos positivos y negativos, tanto a largo y a corto plazo, de que un país tenga el dólar estadounidense como única moneda de curso legal. B. Utilizando Argentina como ejemplo, explique cuáles son las dificultades que tendría un futuro gobierno si es que decide dolarizar. Además, comente qué sucederá con la inflación. C. Da lo mismo que un país se dolarice institucional y legalmente a que lo haga informalmente y justifique. Y D. ¿Qué desafíos enfrentan los países dolarizados en caso de crisis económicas mundiales? Y E. ¿Qué sucedería si ocurre una dolarización en Chile? ¿Sería conveniente? Y señale ventajas y desventajas. Entonces, en la A, que nos dice, señale cuáles son los efectos positivos y negativos, tanto a largo como a corto plazo, de que un país tenga el dólar estadounidense como única moneda de curso legal, vamos a analizar básicamente las ventajas y desventajas de la dolarización. Las ventajas de la dolarización es que el dólar es ampliamente aceptado en el comercio internacional, por lo que se van a agilizar las transacciones, promoviendo y facilitando el comercio internacional en el país. En este caso, en Ecuador, em, y eso va a traer beneficio en la balanza comercial. Después, tenemos que la estabilidad asociada con el dólar puede atraer la inversión extranjera a corto plazo, ya que los inversores pueden tener más confianza en la seguridad de sus inversiones y así también atraer a los turistas y a empresas extranjeras que van a sentirse como seguros y cómodos utilizando el dólar en otro país. Después tenemos que el uso del dólar estadounidense podría proporcionar una mayor estabilidad cambiaria, lo que reduce la volatilidad en los tipos de cambio y también facilita, como decíamos, las transacciones internacionales. Finalmente, otra ventaja es que tener el dólar como moneda oficial puede facilitar el acceso a los mercados internacionales tanto de deuda como de financiamiento, además que se reducen los costos de conversión de divisas. O sea que, por ejemplo, para Ecuador podría ser más fácil y un poco más barato endeudarse como con el extranjero. Pero en cuanto a las desventajas, una de las principales es que el país pierde el control de su política monetaria, porque limita, por ejemplo, las tareas del Banco Central, si es que este existe, que sí es el caso de Ecuador, a, como que este pierde la capacidad de controlar el dinero que hay en circulación
para estimular la economía o para controlar la inflación, porque ya no puede decir cuánto dinero hay en circulación, porque eso no depende de ellos. No pueden imprimir más billetes o como que tienen en sus manos otro tipo de políticas del Banco Central que no incluyen la impresión de dinero. Entonces eso hace que pierdan como el control de su política monetaria. Y otra de las desventajas es que el país se vuelve vulnerable a las políticas y condiciones económicas de Estados Unidos, porque el país queda como indexado a la economía de Estados Unidos. Em, y esto podría ser perjudicial, por ejemplo, si el país enfrenta una recesión o modifica sus políticas económicas de alguna manera que sea desfavorable para Ecuador. Después, pasando a la pregunta B, que es utilizando a Argentina como ejemplo, explique cuáles son las dificultades que tendría un futuro gobierno si es que decide dolarizar. Tenemos que, en primer lugar, la falta de dólares en el mercado financiero argentino va a ser uno de los principales problemas que todavía enfrenta Milei intentando así como gobernar en Argentina. Además de que las reservas han disminuido drásticamente y el circulante en dólares es limitado, todo eso hace que el proceso de dolarización sea muy complicado. Por lo tanto, esto hace que si Milei actualmente u otro presidente en el futuro quisiera dolarizar, tendría que, o sea, bajo las condiciones actuales de Argentina, tendrían que endeudarse en otras divisas. Pero como Argentina tiene una deuda muy alta que no puede pagar, es muy poco probable que consiga estos préstamos, po. Además, lo anterior generaría una mega devaluación, además de una caída muy grande del poder adquisitivo y de los salarios reales de los argentinos, porque como al final lo que se hace es, o sea, se habla de una mega devaluación porque al final lo que se hace es que el dólar que actualmente, no sé, está como en 1.000 pesos argentinos, pasaría a estar en 1 peso argentino. Y como em, entonces eso generaría como una devaluación así como muy, muy, muy importante. Entonces, al no tener el dólar, sí o sí se tendría que dolarizar con un tipo de cambio de como muy alto que causaría una inflación en los dólares post dolarización como lo tuvo Ecuador en el 2000, que fue algo así como del 91%, porque hay que considerar que siempre, siempre la dolarización como que podría tener efectos positivos, pero lo inmediato es por lo general como crisis bien importantes. Por otra parte, en esta misma pregunta, que si se quiere sanear la economía, se tendrían que solucionar como la raíz estructural de los desequilibrios macroeconómicos de Argentina y, por ejemplo, ajustar el déficit fiscal, ya que se va a aumentar la deuda. Y esto es porque básicamente Argentina tiene mucho, mucho gasto público. Entonces, por lo general, cuando ellos quieren pedir, por ejemplo, préstamos en el extranjero, las entidades les piden que, por ejemplo, reduzcan el gasto público y lo hacen por lo general despidiendo a empleados públicos. Ahora, pasando a la C. Da lo mismo que un país se dolarice institucional y legalmente a que lo haga informalmente. Claramente no va a ser lo mismo porque en una dolarización oficial, el gobierno y las instituciones del país adoptan oficialmente el dólar como su moneda de curso legal. Y esto brinda estabilidad y certidumbre a los ciudadanos, empresas, inversionistas, tanto nacionales como internacionales, porque las transacciones se realizan en dólares de manera así como legal y regulada. No así como con algo como informal. Además de esto, el sistema financiero se ajusta a la moneda extranjera, lo que implica la regulación de los bancos y otras instituciones para que puedan operar en dólares.
Y además, por último, la dolarización legal permite al gobierno acceder a los mercados internacionales de capitales emitiendo la deuda en dólares, lo que puede ser beneficioso para la inversión y el financiamiento. Em, entonces, todas estas cosas que mencioné anteriormente no pasan si la dolarización es informal, básicamente porque las tasas de cambio no oficiales pueden fluctuar significativamente y, por ejemplo, como no son oficiales, em, esto puede dar pie a que se produzcan actividades económicas como no controladas y obviamente evasión de impuestos y un montón de cosas más, porque como que la gente está ocupando los dólares y no está ocupando la moneda nacional, pero todo como el sistema, los bancos, el gobierno, los recaudadores de impuestos, todo eso se hace en la moneda oficial del país. Y esto me parece que es también un poco lo que está pasando actualmente en Venezuela, que es que las personas comunes y corrientes están utilizando los dólares, pero el país como que no está dolarizado legalmente. Ahora, pasando a la de ¿qué desafíos enfrentan los países dolarizados en caso de crisis económicas mundiales? Bueno, los desafíos son considerables porque no tienen control sobre la política monetaria y, no es- y además están vinculados directamente con la economía de Estados Unidos. Entonces, la pérdida de la capacidad de ajustar la tasa de interés y de la oferta de dinero o del dinero circulante dificulta cualquier implementación de cualquier medida fiscal y monetaria, y esto hace a los países más vulnerables a las fluctuaciones de los flujos internacionales de capital. Em, Además, la inflación de Estados Unidos, o sea, además van a importar como la inflación de Estados Unidos, em, que es una dificultad para gestionar las deudas que se encuentren fijadas en dólares y la dependencia de los precios de las materias primas en los dólares. Entonces, esto plantea desafíos adicionales a los que requiere una gestión económica cuidadosa en momentos de crisis para poder mantener la estabilidad económica en los países. Y finalmente, ¿qué sucede si ocurre una dolarización en Chile y si esto sería conveniente o no? Bueno, en primer lugar, la dolarización se usa cuando la moneda propia pierde valor y confianza como medio de pago, y normalmente también sucede frente a una muy, muy alta inflación. Y este no es el caso de Chile, por lo que dolarizar, considerando como que la economía chilena es todavía mejor que otros países de la región, podría ser un mal signo porque se pierde la credibilidad en el Banco Central, lo que es también muy complejo porque el capital de este está precisamente en la confianza. Esto es porque em, el banco se quedaría sin reservas al hacer la conversión, debiendo endeudarse para conseguirla. En general, en Chile la inflación está controlada y en caso de dolarizarse perderíamos la capacidad de organizar la política monetaria y una de las prácticas más efectivas del manejo económico que tiene un país. Además, quedaríamos aún más dependientes de las crisis internacionales. Y por último, la dolarización en Chile puede tener ventajas en el sentido de traer inversión extranjera por la credibilidad del dólar como moneda más dura. Y al generarse esta mayor inversión extranjera directa y préstamos internacionales, se podría acceder a mayor crecimiento económico siempre que exista estabilidad e institucionalidad en el país. Pero finalmente, como dijimos, sería un poco como descabellado en las condiciones actuales de Chile, que presenta una economía estable, una inflación controlada, una moneda que, claro, no es así como el dólar, pero sí tiene como confianza internacional,
por qué, o sea, sería una mala señal como política y económica de que Chile diga, ya no vamos a ocupar el peso chileno, sino que vamos a ocupar dólares. Como que podría decirle a los inversionistas extranjeros o a otros países, bueno, toda nuestra estabilidad tal vez era mentira. Y esa fue la pregunta de análisis. Sé que fue mucho texto. Bueno, finalmente para terminar, vamos a dejar este comentario puesto. A continuación se presenta una tabla de datos de inflación anual medidos en marzo de 2022 para distintos países de América. Bueno, ahí están los distintos países con sus tasas de inflación respectivas. Indique qué debería pasar con el tipo de cambio real y nominal entre Chile y los distintos países de la tabla si esta situación se mantuviera a través del tiempo. En particular, cómo debería ser la experiencia de los turistas chilenos en Bolivia en un año más con respecto a los que viajan este año, asumiendo que la inflación está explicada por un fenómeno netamente monetario. Ya, este comente igual es como medio avanzado, pero es como el tipo de preguntas que pueden esperar para la prueba, para que estén como atentos con eso. Así que sin más que agregar, chiquillos, les deseamos una buena semana, que les vaya muy bien y nos estamos viendo. Chao, Nos vemos, chao. éxitos.